igual que Gabriela también estoy en la postulación del segundo periodo. Para nosotros es muy importante continuar y profundizar algunas líneas de acción que fuimos llevando en los últimos años y también en la gestión anterior. De hecho, nosotros concluimos un pequeño ajuste del plan de estudio que venía discutiéndose en los años anteriores a mi gestión. Este ajuste del plan de estudio que se aprobó ya está en marcha y se está ejecutando. Necesita por lo menos 2 o 3 años de implementación para que efectivamente podamos observar, digamos, cómo está evolucionando y cuáles son los aspectos positivos y los aspectos negativos. Antes de encarar lo que se está proponiendo y que se está estudiando en la actualidad es una nueva reforma del plan de estudio. Esta vez no tanto un ajuste, sino una reforma un tanto más integral. Ustedes saben que las relaciones internacionales tienen un problema, y es que como recorte de la realidad y como campo disciplinar tiene un gran componente de empiria, y en la medida en que el mundo va evolucionando, va transformando, y entonces aparecen nuevos temas en la agenda de las relaciones internacionales, conflictos, etcétera, etcétera. Esto hace que se vaya ampliando la base de conocimiento que uno tiene que incluir en la carrera, y entonces esto va comprimiendo algunas cosas porque es el mismo tiempo para enseñar cada vez más, lo cual nos obliga a seleccionar, a comenzar a descartar algunas cosas, por ejemplo, a reformular todos los contenidos mínimos de cada una de las materias, cosa que no habíamos hecho en el pasado. Porque, por ejemplo, nos encontramos con este problema. Cuando yo me recibí, la Guerra Fría era un tema de la política internacional contemporánea. Y hoy la Guerra Fría es un tema de la historia de las relaciones internacionales. Entonces hay que sacarlo de una materia y ponerlo en otra materia, con lo cual hay que reformular los contenidos. Donde termina la historia y donde empieza la política es algo flexible, digamos. Y lo mismo sucede en muchas otras materias. No solamente en la materia empírica, también, por ejemplo, en teoría de las relaciones internacionales, que aparecen nuevas interpretaciones acerca de la realidad, etcétera, etcétera. De modo tal de que esto deberá ser una reforma de plan que involucre no solamente contenidos, también vivencias profesionales. Esto es muy importante para la inserción laboral de nuestros egresados, poder ampliar las competencias y habilidades de nuestros egresados para que tengan acceso a mayores puestos de trabajo, porque finalmente uno quiere recibirse de licenciado en Relaciones Internacionales y quiere trabajar de eso, no quiere trabajar de taxista ni de empleado, digamos, de nada, ¿no? Entonces es importante que los alumnos poder brindarle una formación un poco más completa de acuerdo a los nuevos temas de agenda, a los nuevos problemas y a las nuevas necesidades. La carrera históricamente tuvo un perfil muy particular, orientado básicamente hacia algunos espacios del sector público y hacia la investigación y docencia. Y yo creo que nosotros necesitamos ampliar este tema, digamos, involucrando a otros aspectos del sector público, a nuevas realidades tales como los organismos internacionales, tales como los movimientos sociales, los nuevos ONG que existen en el mundo, al sector privado, incluir al sector privado, donde va a trabajar más de la mitad de nuestros egresados. Y entonces esto va a implicar también un cambio, una reformulación de nuestras incumbencias profesionales. Entonces tenemos que cambiar materias, quitando algunas que ya no son absolutamente pertinentes ni necesarias para las relaciones internacionales, integrar nuevas materias con aspectos de la realidad que no los teníamos considerados hasta ahora, cambiar los contenidos, cambiar las incumbencias profesionales. De modo tal que una tarea que nos va a llevar por lo menos 2 o 3 años, hemos empezado este año, estamos trabajando bien, pero la diversidad de los problemas que tenemos que abordar hace que necesariamente esto sea
lento y trabajoso la construcción de consensos, tanto en el ámbito de los estudiantes como en el ámbito de los docentes. De todos modos hemos hecho mucho, tenemos además del trabajo que se está haciendo en la Comisión de Cambio Curricular, el trabajo que estamos haciendo también con los estudiantes, realizando reuniones periódicas, fundamentalmente con los alumnos de tercero, cuarto y quinto, que vamos a volver a hacer otra tanda de reuniones ahora en este segundo cuatrimestre, antes de terminar el año. Estamos esperando un poco todo este reacomodamiento institucional, electoral, para en octubre, septiembre, octubre, noviembre poder hacer algunas reuniones con tercero, cuarto y quinto. De modo que el tema de la reforma del plan es algo bastante necesario y bastante importante. Tratar de superar esta idea de Cancillería, investigación, este sesgo estatocéntrico que tiene la carrera, digamos, para incluir, digamos, nuevas realidades de las relaciones internacionales. También es muy importante para nosotros la tarea de extensión que estamos encarando en los últimos años, de tomar como criterio cada cosa que hacemos dentro de la facultad, encontrar una contraparte local que nos acompañe, ¿sí? Ya sea una institución pública o una institución privada, de modo tal de que las actividades que realizamos en la facultad tengan un reflejo en la realidad local, para que la ciudad de Rosario conozca qué significa la licenciatura en Relaciones Internacionales, y no cuando alguno de ustedes tenga que ir y presentarse para un trabajo le pregunten, ¿y ustedes a qué se dedican? ¿Y esto para qué sirve? Digamos, eso no se lo preguntan a ningún contador, ni se lo preguntan a ningún médico, ni se lo preguntan a ningún abogado, pero sí se lo preguntan a todos los licenciados en Relaciones Internacionales, sistemáticamente. Y esto es porque el medio local no nos termina de conocer y no termina de entender qué es lo que estamos haciendo, y yo creo que esto es uno de las tareas nuevas que tienen, digamos, los directores de escuelas, que es lograr una inserción de nuestras carreras en el medio local, ¿sí? Por eso cada conferencista que nosotros traemos lo llevamos a dar una charla similar a algún lugar. Cada proyecto de investigación buscamos una asociación, una empresa o un sector público que nos acompañe como contraparte. Todo lo que hacemos tiene que tener una vinculación con el medio local, ¿sí? Esto es muy importante para nosotros porque la carrera de Relaciones Internacionales tiene un muy buen prestigio a nivel institucional y a nivel académico, ¿sí? De hecho, nuestros profesores dan clases en Uruguay, dan clases en Brasil, damos clases en Chile, viajamos sistemáticamente, damos clases en La Plata, damos clases en Mendoza, damos clases en Córdoba, damos clases en Entre Ríos, damos clases en Tandil, o sea que a nosotros nos conocen y nos valoran, nos invitan a dar cursos de grado, de posgrado y de doctorado, porque tenemos un grupo que tiene un recurso humano que tiene una gran formación académica, pero eso nos falta trasladarlo al medio local, que la gente nos conozca, nos aprecie, y esto es muy importante para ustedes, no para nosotros, sino para ustedes y para la carrera en general. De modo que la tarea de extensión es probablemente una tarea muy importante a la cual le vamos a prestar una particular atención. Y a esto también está vinculado la idea de que todos los docentes de alguna u otra manera tienen que estar vinculados a investigación y a extensión, porque lo peor que nos puede pasar es que tengamos docentes itinerantes como tienen la escuela secundaria. Esto que vienen, dan 2 horas de clase, se las toman y no tienen nada que ver, no tienen ningún compromiso institucional ni ningún compromiso académico. Para nosotros es muy importante que los docentes estén vinculados y además lleven adelante grupos de estudio en los cuales participen otros docentes y muchos estudiantes, y estos se relacionen con el medio local. Y finalmente el tema, bueno, había muchos temas, la propuesta está, ustedes la pueden leer. Lo último que les quería comentar, digamos que el tema de la reforma del reglamento de escuelas de grado, que este es un tema institucional, interno de la facultad, pero que sí necesitamos que los estudiantes conozcan el proyecto y nos acompañen y entendamos de qué se trata. Básicamente cambiar un poco la estructura interna de la escuela, de departamentos a áreas curriculares, fundamentalmente para lograr una mayor integración y un mayor trabajo de todos los docentes. Bueno, tengo que ir cerrando. Lo dejaría acá y en todo caso estoy a disposición de la pregunta de ustedes.